preguntas. Mujer de 80 años que inicia con sacudidas de miembro pélvico derecho sin pérdida del estado de alerta, con parestesias y debilidad discreta de la misma extremidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos las siguientes opciones. Crisis parcial simple sintomática, probable infarto cerebral, crisis parcial compleja, crisis tónico-clónico generalizadas y crisis de ausencia. En relación a las crisis parciales complejas, señala el enunciado falso. En general se originan en el lóbulo temporal, se caracterizan por un aura complejo, se originan en la parte medial del lóbulo occipital, pueden variar de un paciente a otro. Cuando se realiza cirugía se encuentra esclerosis del hipocampo. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. La epilepsia es una alteración crónica caracterizada por crisis convulsivas recurrentes. Si ustedes tienen una crisis única, no pueden llamar epilepsia, ¿sí? Por supuesto, por actividad normal de las neuronas. La palabra epilepsia viene del griego y significa ser atacado, agarrado o capturado. Es característico de las epilepsias que tienen una naturaleza estereotipada, casi siempre se presentan en un paciente de la misma forma y el ataque es incontrolable. Las manifestaciones clínicas van a variar de una convulsión motora mayor o hasta una alteración leve del estado de conciencia, como en las crisis parciales complejas. Hay varias definiciones. Lo que se llama pródromo se refiere a algunos cambios en la conducta o en el estado emocional del paciente que va a preceder al ataque habitualmente por algunas horas. El aura se refiere a los síntomas que se presentan inmediatamente antes de la crisis. Y el aura es importante porque en general nos va a localizar el ataque, el sitio de origen del ataque, ¿sí? en el sistema nervioso. Esto es importante principalmente en la epilepsia del lóbulo temporal. El ictus, o propiamente la convulsión, se refiere a todos los eventos propiamente ya de las crisis convulsivas. El periodo posictal se refiere al tiempo que se presenta inmediatamente después del ataque. El paciente, cuando tiene una crisis generalizada, generalmente va a estar confuso, desorientado y puede realizar algunos movimientos de tipo automático. En relación a la epidemiología, la incidencia, en general, la epilepsia se presenta por primera vez por primera vez en la infancia o adolescencia, pero se puede presentar en cualquier momento de la vida. En general, el 5% de la población presenta una crisis convulsiva única en algún tiempo de su vida. Esto, como ya les mencioné, no es epilepsia. Muchas veces hay un paciente que puede tener una hipoglicemia, un paciente que puede tener alguna alteración metabólica y puede convulsionar. El 0.5% de la población tiene epilepsia. Volvemos a insistir, la epilepsia son crisis convulsivas recurrentes. El 90% de los pacientes van a tener un buen control con las drogas anticomiciales o drogas antiepilépticas, con pocas convulsiones o remisiones prolongadas. Pero hay un 10% de los pacientes que van a presentar lo que se llama la epilepsia refractaria, ¿sí? A pesar de 2, 3, 4 medicamentos, el paciente va a seguir convulsionando. Seis años después del diagnóstico, alrededor del 40% de los pacientes tendrán una remisión sustancial y, por supuesto, ya más tiempo de evolución, como
Está anotado ahí, a los 20 años puede haber una mejoría del 75%. La epilepsia puede ser una manifestación de muchas alteraciones. Como vamos a ver en la epilepsia sintomática más adelante, ¿sí? Pero alrededor del 50%, o sea, la mitad de los pacientes, a pesar de una historia clínica cuidadosa, exploración física y múltiples estudios, no se llega a saber la causa. Vamos a contestar la pregunta que está ahí enunciada. Las causas de la epilepsia son varias. No se sabe a ciencia cierta, pero pues se mencionan que hay factores genéticos y adquiridos, ¿sí? Y de acuerdo a la clasificación internacional de epilepsias y síndromes epilépticos de 1989, se reconocen 3 categorías etiológicas. Las llamadas epilepsias idiopáticas, que como su nombre lo dice, pues no sabemos la causa, y pueden ser parciales o generalizadas. Las epilepsias criptogenéticas, que presumiblemente son sintomáticas, pero todavía no se encuentra la causa. Y las llamadas epilepsias sintomáticas o secundarias, donde vamos a tener un tumor, alguna malformación, etc. Por supuesto, cada vez se ha extendido el uso del electroencefalograma y esto nos ha llevado a un mejor entendimiento de la epilepsia y nos permite determinar el punto de origen de la crisis cuando es de tipo focal. Los ataques que se inician focalmente en general tienen una localización única, a diferencia de los que son generalizados, en los que las descargas se presentan a ambos lados de la línea media. Por supuesto, simultáneamente. Las convulsiones parciales se dividen en simples y complejas. Las simples pueden ser motoras o sensitivas. Y también tenemos las que son parciales y que en forma secundaria se generalizan, ¿sí? De ahí es donde es importante, pues muchas veces el testigo ocular, algún familiar que ve cómo empieza el paciente, que generalmente empieza con el movimiento de una extremidad o de un solo lado del cuerpo y después ya se extiende al resto de las extremidades. ¿Cuáles son las crisis convulsivas o las convulsiones motoras simples? Son aquellas que se originan pues en la corteza motora frontal. Por supuesto, ustedes ya saben que se van a manifestar del lado contralateral, ¿sí? Con movimientos de la cara, tronco, extremidades. Y hay una que se llama la convulsión motora jacksoniana, en la que el paciente camina con movimientos involuntarios de los diferentes grupos musculares afectados. También tenemos el movimiento que generalmente va a ser clónico, como una sacudida, y en general se va a iniciar en el área de más representación cortical, como es la mano o la cara, ¿sí? Por supuesto, después de una crisis convulsiva, el paciente va a presentar fatiga muscular y puede permanecer con debilidad algunas horas. Ahí tenemos una ilustración donde nos ilustra pues una crisis parcial motora. Ya dijimos que la epilepsia o las crisis convulsivas se pueden presentar a cualquier edad, ¿sí? En este caso, en una persona mayor, pues generalmente tenemos que buscar alguna causa orgánica. Y la respuesta a esta pregunta es una crisis parcial simple, sintomática, probable infarto cerebral. Dentro de las crisis o de las convulsiones parciales, también tenemos las llamadas convulsiones sensitivas simples.
Por supuesto, se origina en la corteza sensitiva. El paciente va a manifestar sintomatología como parestesias o hormigueo, en general en una extremidad o en la cara. Y también puede presentarse una marcha parecida a la jacksoniana. Incluso, pues, pueden presentarse algunos síntomas motores, pero generalmente son muy discretos. Por supuesto, pues hay otras áreas sensitivas y puede haber crisis parciales simples si se afecta la corteza del lóbulo occipital y van a ser visuales o algunas auditivas y autonómicas y si hay descargas a nivel del lóbulo temporal. Pero en general, pues las más comunes son las que ya mencionamos, las motoras y sensitivas principalmente. Ahí pueden ver la ilustración. En este caso se afecta la corteza sensitiva o corteza parietal. Bueno, la ilustración de los otros tipos de crisis parciales sensitivas. Contestamos la siguiente pregunta. Las convulsiones parciales complejas tienen mucha importancia porque esto es motivo de muchas confusiones, incluso en la consulta o en los servicios de urgencia. Son pacientes que muchas veces se piensa que tienen trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastornos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, antes de catalogarlos como una enfermedad psiquiátrica, debemos de descartar estas crisis. Usualmente se originan en el lóbulo temporal, van a tener un aura complejo y la característica de las crisis parciales complejas es que va a haber una alteración de la conciencia, aunque sea mínima. Los sinónimos de estas convulsiones parciales complejas es la epilepsia psicomotora o epilepsia del lóbulo temporal. Habitualmente se origina en la parte medial del lóbulo temporal, en el hipocampo y a veces en la superficie lateral del mismo lóbulo temporal. Por supuesto, cada paciente va a presentar sus síntomas característicos. Aquí tenemos una gráfica donde vemos que una epilepsia del lóbulo temporal puede ser una crisis parcial compleja y se puede generalizar. Entonces aquí en la historia clínica o en la anamnesis hay que tratar de investigar cómo empieza la crisis. ¿Cuáles son los síntomas que se encuentran? Puede haber alteraciones viscerales, como alucinaciones gustatorias y olfatorias. El paciente refiere que tiene un sabor desagradable o huele algún olor habitualmente fétido o de otro tipo. El paciente puede presentar chupeteo, sensación de llenura epigástrica, sensación de ahogamiento, náusea, palidez, cambios pupilares como midriasis, taquicardia, o sea, muchos síntomas parecidos a una crisis de pánico. Por lo tanto, es el diagnóstico diferencial también. Ahí están ilustradas algunos de estos trastornos que ya mencionamos. También, por supuesto, como se altera el lóbulo temporal, va a haber alteraciones de la memoria y el área del hipocampo, todo lo que ya estudiamos. Entonces, hay varios términos que se utilizan. El déjà vu, que el paciente refiere que tiene algunas sensaciones como que algo que le ha pasado antes. El jamais vu, la sensación de algo que nunca le ha sucedido. Puede tener despersonalización o como si tuviera o reversión, como si estuviera viviendo algo que le haya sucedido antes en su vida. Puede tener alucinaciones visuales y auditivas, muchas veces bien estructuradas.
son pacientes que pueden realizar movimientos torpes, movimientos de frotación, de masticación, o incluso pueden andar caminando de un lado a otro en el episodio de la crisis y no se dan cuenta. También van a presentar alteraciones afectivas que se pueden confundir, ¿verdad? Por supuesto, con depresión, ansiedad, desagrado, placer, depresión, júbilo, temor, muchos cambios en su estado de ánimo. Pero aquí lo más importante es que el paciente va a llegar a un momento en el que no se va a dar cuenta de algo de lo que está sucediendo, ¿sí? Después le pueden preguntar al paciente y muchas veces ese poco tiempo y no recuerda lo que pasó. El automatismo se presenta durante la alteración sutil de la conciencia, ya sea durante o después del ataque, ¿sí? Y se caracteriza por lo que ya les mencioné: actividad motora involuntaria, pueden vagabundear, o sea, caminar sin rumbo fijo. Hay pacientes que de repente están platicando y de repente ya están agrediendo a otra persona, o sea, pero esto se debe a la crisis, ¿sí? Sin motivo aparente ya le quieren pelear con la otra persona después de estar platicando en forma agradable, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, pues hay que pensar en esto, ¿sí? Y hay incluso pacientes que coincide que luego que se manifiestan estas crisis después de haber tenido algún evento traumático, por ejemplo, después de un asalto. Y si no pensamos en estas crisis, pues estamos pensando siempre que el paciente tiene algún trauma de tipo emocional. Ahí están algunos ejemplos de los automatismos, ¿sí? Y ya en la parte inferior, pues cuando ya la crisis se generalizó, empiezan a hacer algunas cosas raras y luego después se puede generalizar la convulsión. Habitualmente van a presentar confusión y cefalea después de una convulsión. Hay pacientes que a veces van manejando y de repente les da la crisis, le dan algún golpe a su vehículo, alcanzan a reaccionar porque es alteración leve de la conciencia, se estacionan y luego al rato no saben qué fue lo que pasó, ¿sí? Puede durar unos segundos, ocasionalmente puede ser más prolongada, ¿sí? O puede haber varios ataques en forma sucesiva, ¿sí? Estas crisis son importantes porque tienen una incidencia muy alta en personas jóvenes, adolescentes y edad adulta temprana, gente habitualmente que trabaja, que labora, ¿sí? Puede haber alguna historia de algún trauma al nacimiento, un trabajo de parto prolongado, alguna hipopsia al nacer, o alguna convulsión febril en la infancia. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que de los antecedentes que puede haber, pero habitualmente la mayoría presentaron algún problema al nacimiento y muchas veces no sabemos la causa. Y se piensa que las lesiones en el hipocampo, ya vimos que a nivel del hipocampo hay unas áreas que son muy sensibles a la hipopsia, ¿sí? Y que puede ser la fuente de origen de la epilepsia. Y estas crisis parciales complejas, cuando se deben a una esclerosis del hipocampo, pues la cirugía nos da resultados muy satisfactorios, ¿sí? También habitualmente, o puede haber otras lesiones que la pueden provocar, ¿sí? Como amartomas. Los amartomas es decir que puede crecer un tejido en un sitio donde no le corresponde. Por ejemplo, puede crecer sustancia gris donde debe de haber sustancia blanca, eso se le llama amartoma. Puede haber malformaciones vasculares o astrocitomas de bajo grado. Hay un paciente que nos tocó operar de esto, de este tipo de crisis y se le traía, bueno, se le hizo una cirugía a nivel del hipocampo y aparte ya estando en la cirugía se le encontró pues allí también una malformación vascular, ¿verdad? Entonces hay veces que nos dirigimos a un área y a veces ya en la cirugía tenemos algunos otros hallazgos asociados.
Ahí está una ilustración de la lobectomía temporal, ¿sí? Que se puede realizar en estos pacientes. Entonces aquí tenemos la respuesta en relación a las crisis parciales complejas. Señala el enunciado falso. El falso es que se origina en la parte medial del lóbulo occipital, es la parte medial del lóbulo temporal. Bueno, esto sería en relación a las crisis parciales. ¿Está entendido hasta ahorita o hay alguna duda de estas? Si no hay dudas, entonces vamos a continuar con las crisis parciales. Bueno, nada más mencionar que pueden ser secundariamente generalizadas, ¿sí? Ya. Por supuesto, pues el electroencefalograma va a ser la clave para el diagnóstico de estas crisis. Generalmente va a haber descargas en el sitio inicial o focal. Empezamos con las convulsiones tónico-clónicas. Bueno, las convulsiones generalizadas y las más, digamos, las más representativas son las convulsiones tónico-clónicas, que son las que ustedes la mayoría de las veces van a ver, ¿sí? Son los pacientes que van a ver que se caen, se estiran, empiezan a hacer movimientos. Aquí en estas crisis, aquí lo importante es que las tengan en cuenta porque estas crisis en la fase tónica, por supuesto, el paciente pierde la conciencia, cae al suelo, si no lo detienen, se golpea, ¿sí? Y tienen una fase tónica y una fase clónica. La fase tónica dura 10 segundos y tiene esta sucesión de eventos, ¿sí? Que es importante que se los aprendan, o que en general presentan los ojos abiertos, los codos flexionados, los brazos en pronación, los miembros pélvicos extendidos, los dientes apretados, las pupilas dilatadas. Mucha gente tiene la idea que meterles algo en la boca va a evitar que se muerdan la lengua y muchas veces es al revés, por estarle metiendo cosas, lastiman más al paciente, ¿sí? Es importante considerar que el paciente deja de respirar unos segundos y se pone cianótico. El paciente solo va a volver a respirar, o sea, no necesita maniobras. Hay gente que no sabe y empieza a relojar al paciente así, le empieza a dar maniobras de la resucitación. Y si es una crisis de este tipo, pues no, o sea, el paciente va a volver después de ese episodio, se pone morado, pero en 10 segundos se vuelve a reanudar su respiración, puede perder el control de esfínteres. Aquí tenemos la ilustración de lo que les estoy diciendo. Luego viene la fase clónica, que dura 1 a 2 minutos. En este momento ya el paciente, en lugar de estar tieso, empieza a hacer movimientos involuntarios, sacudidas habitualmente, los ojos empiezan a moverse como si estuviera en una fase del sueño, la lengua puede ya haberse la mordido en este tiempo, se presenta taquicardia y la respiración reinicia, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que un paciente pues tiene hasta 5 minutos para que no tenga daño después de una hipopsia, ¿sí? Claro, si se presentan crisis muy repetidas, pues el paciente sí puede tener daño, ¿sí? Pero ya nos ha tocado así que mucha gente está dando reanimación a pacientes que tienen una crisis convulsiva generalizada, ¿verdad? Entonces, es porque no se tiene en cuenta esto que estamos mencionando. Después de estos eventos, el paciente queda en un estado posital con una respiración estertorosa y no puede ser despertado, puede tardar
pues, con agotamiento, horas o incluso días. ¿Sí? Pues, si ustedes le hacen una prueba de las enzimas musculares, pues van a estar elevadas, ¿verdad? Es como si hubiera realizado ejercicio extenuante. Y la enzima que muchas veces se determina es el CPK, ¿sí? La CPK pues, se eleva pues, cuando hay mucha actividad muscular. Si el paciente no tiene ningún testigo, pues habitualmente va a tener traumatismos, o sea, que son resultado de la caída, ¿sí? Incluso puede tener algún hematoma por esas caídas o puede tener dislocación del hombro, etcétera. Hay pacientes que van a presentar el llamado grito epiléptico, que no debe confundirse con un aura, ¿sí? ¿Por qué se presenta este grito? Porque algunos pacientes presentan contracción tónica de los músculos respiratorios con cierre parcial de las cuerdas vocales, ¿sí? Ya en el electroencefalograma, la fase tónica va a estar asociada con una descarga neuronal rápida y la fase clónica, en la fase clónica va a haber un enlentecimiento, ¿sí? En el electroencefalograma. Por supuesto, si usted estaba en un electroencefalograma durante la convulsión, pues va a haber muchos artefactos, ¿sí? Pero habitualmente, pues, en el estado posictal, pues sí pueden encontrar cambios, o incluso aún cuando el paciente no tiene la convulsión, habitualmente en el tiempo cercano a que se presentó, se presentan alteraciones en el electroencefalograma. Para llevar al diagnóstico de estos pacientes, habitualmente antes de hacer el electroencefalograma, se le pide al paciente que se desvele. Ya estando en el estudio se hacen algunas maniobras para tratar de producir las alteraciones en el electroencefalograma, como es la hiperventilación, la fotoestimulación, ¿sí? Otro de los tipos de convulsiones generalizadas son las llamadas ausencias o o de pequeño mal, petit mal, ¿sí? Las otras que acabamos de ver les llaman de gran mal, ¿no? Estas ausencias inician en la infancia habitualmente, entre los 4 y 12 años de edad. Hay una historia familiar en alrededor del 40% de los pacientes. El paciente puede presentar múltiples crisis en un día, que son breves, duran de 5 a 15 segundos. Son niños que de repente pues dicen, este niño no aprende, no entienden las clases y muchas veces puede tener muchas crisis y pues cada vez que le da una crisis pues se le va la onda y pues no va a aprender, ¿eh? El paciente fija la mirada, tiene una mirada perdida, los ojos pueden parpadear y pueden presentarse algunas sacudidas mioclónicas que pueden ser muy breves y muchas veces nadie se da cuenta, al menos que sean muy observadores. Y ahí está un ejemplo de un niño que de repente se le cae la pelota y pues si no se fija nadie, pues se recupera en pocos segundos y sigue jugando, ¿sí? Ya para fines de estudio, los ataques pueden inducirse por hiperventilación. Lo que ya mencioné, hay caída en el rendimiento escolar, ¿sí? Habitualmente, pues, digamos, más bien raramente se presentan más allá de la adolescencia, ¿sí? Y algún porcentaje de estos niños, pues, pueden evolucionar a crisis generalizadas o de gran mal. Es importante distinguir estas crisis de ausencias con las crisis parciales complejas, ¿sí? Las crisis parciales complejas pues tienen una duración más prolongada, 30 segundos o más, y son seguidas de cefalea, letargia, confusión y automatismo. Y en las
crisis de ausencias, habitualmente el niño puede seguir realizando sus actividades después de esas breves crisis, ¿sí? Por supuesto, el electroencefalograma es el que nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? En estas crisis va a tener una actividad de espiga y onda 3 por segundo. La hiperventilación habitualmente y la fotoestimulación van a provocar estas descargas y nos van a permitir hacer el diagnóstico. Otro tipo de las convulsiones generalizadas son las mioclónicas, que son contracciones musculares generalizadas repentinas breves. Habitualmente se presentan por las mañanas y pues ocasionalmente se pueden asociar a una crisis convulsiva generalizada. También el mioclonus también puede ser una manifestación de otras enfermedades como las degenerativas y metabólicas. Otro tipo de estas convulsiones son las tónicas, que es una contracción muscular sostenida con pérdida de la conciencia. Y habitualmente pues son más frecuentes en los niños que en los adultos. Las atónicas son crisis en las que el paciente refiere, pues de repente ya me caigo y ni cuenta me di qué me sucedió. O sea, de repente pierden el tono, se caen, pierden la conciencia, puede ser breve, pero en esas caídas pues el paciente habitualmente se puede lesionar, ¿sí? Y si hacen un electroencefalograma, pues pueden encontrar poliespiga, actividad de poliespiga. Estas que mencionamos son habitualmente las crisis idiopáticas, las crisis convulsivas, la mayoría son que no tenemos alguna etiología. Ahora vamos a revisar brevemente algunas, lo que llamada la epilepsia sintomática o secundaria, ¿sí? Por supuesto, aquí hay una causa. Entre ellas tenemos que irnos a estudiar desde las malformaciones que se presentan en el desarrollo, ¿sí? El sistema nervioso. Entre ellas tenemos las malformaciones del desarrollo cortical o disgenesias corticales. Hay muchas alteraciones, ¿sí? Solamente vamos a mencionar algunas. Hay anomalías en la formación de los giros cerebrales, lo que se llama agiria, o sea que no hay giros o no hay circunvoluciones, macrogiria, que la lisencefalia, o sea que es un cerebro liso, esquisencefalia, o polimicrogiria, ¿sí? La megaencefalia o mega, pues es aumento de tamaño, ¿sí? Aquí en esta ilustración, pues podemos ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, en los dibujos de arriba, podemos ver ahí donde están las flechitas que no hay prácticamente circunvoluciones, ¿sí? Está liso ahí el cerebro, ¿sí? Y en el de abajo, la parte lisa está en la parte anterior, ¿sí? Es lo que se llama lisencefalia, ¿sí? Prácticamente el cerebro liso. Las heterotopías se debe a trastornos de la migración neuronal. Puede haber tejido, como ya les mencioné, en algún mismo tejido cerebral, pero en un sitio donde no debe estar. Puede haber algunas displasias corticales. De esto, pues uno de los que vale la pena enfatizar es el tumor neuroepitelial disembrioplásico, ¿sí? El tumor neuroepitelial disembrioplásico es una causa de epilepsia refractaria. Y ya en la resonancia, pues ustedes pueden notar que hay alteraciones y
y es uno de los tumores que se puede curar con la recepción de ese tejido, ¿sí? Los amartomas ya los mencionamos. Y este tumor neuroepitelial disembrioplásico, pues es una de las causas de epilepsia refractaria. Por supuesto, también la patología perinatal. Principalmente esto se puede ver, el infarto, la hemorragia intracerebral e intraventricular es muy frecuentemente en los prematuros, ¿sí? Otra de las causas de epilepsia sintomática son las infecciones. Entre ellas tenemos la encefalitis, la meningoencefalitis o abscesos. Entonces, aquí lo importante es que entre el 1 y 5% de los pacientes con epilepsia tienen una historia de infección del sistema nervioso central. Son más frecuentes en niños. La mayoría de las convulsiones se presentan dentro de los 5 años posteriores a la infección. Allá arriba, en la parte superior, pueden haber algunas alteraciones de una encefalitis por herpes simple. Hay algunas hiperintensidades, principalmente a nivel del lóbulo temporal. Abajo pueden ver algunas alteraciones características de la cisticercosis. En la parte inferior, algún reforzamiento en anillo, ya con medio de contraste. Otra causa de epilepsia sintomática son los tumores del sistema nervioso, que tienen también pues un lugar, ¿sí? Como causa cerca del 3.6% de todas las epilepsias, y alrededor de una tercera parte de los pacientes con algún tipo de tumor cerebral van a iniciar con una crisis epiléptica como síntoma inicial. Son una causa importante de las crisis de inicio tardío, es decir, arriba de los 20 a 25 años de edad. ¿Cuáles son los tumores que más frecuentemente van a provocar epilepsia? El astrocitoma de bajo grado y el ganglioma. Y otros son el oligodendroglioma, el glioma mixto y el que ya mencionamos, el tumor neuroepitelial disembrioplásico, ¿sí? Como causas frecuentes de epilepsia refractaria. Por lo tanto, cuando tenemos un caso de estos, se debe de realizar la resección quirúrgica lo más amplio posible, por supuesto. Mientras esté en un área no elocuente, se puede realizar una cortisectomía adicional para tratar de tener un control más adecuado de estos pacientes. También las enfermedades vasculares cerebrales pueden ser una causa de epilepsia. Y se ha visto hasta en el 10 a 15% de los casos, de los casos nuevos de epilepsia en países desarrollados, y en el 30 a 40% de los casos de epilepsia en ancianos, ¿sí? Aquí pues entra una controversia si se les da tratamiento con drogas antiepilépticas en pacientes con una crisis posterior a un evento vascular cerebral, porque más bien ya mencionamos que cuando es una crisis única, muchas veces no vuelve a repetir, pero pues hay pacientes que habitualmente van a presentar recurrencia de esas crisis. De estas enfermedades vasculares cerebrales, los infartos cerebrales, principalmente, como está ilustrado ahí en la imagen inferior, principalmente cuando hay un infarto extenso de la arteria cerebral media, en donde pues hay una afección cortical extensa, ¿sí?
Ahí tenemos la imagen, ven todo el hemisferio izquierdo, o sea, todo el territorio de la arteria cerebral media afectado en esta resonancia debido a un embolismo. Habitualmente los embolismos son de origen cardíaco. Por supuesto, también las hemorragias cerebrales nos van a provocar en alrededor del 25% de los casos, crisis convulsivas en los 5 años subsiguientes. Y en la hemorragia subaracnoidea, habitualmente por ruptura de alguna neurisma, la epilepsia se va a presentar en casos en los cuales hay vasoespasmo. Otra de las causas de epilepsia secundarias son las malformaciones vasculares. Entre estas tenemos las malformaciones arteriovenosas que pueden provocar epilepsia hasta en el 40% de los casos. Habitualmente las malformaciones arteriovenosas son de gente joven, ¿sí? Y el tratamiento es quirúrgico. Por supuesto, si se realiza cirugía de epilepsia, pues muchas veces se colocan electrodos durante la cirugía para tratar de resecar toda el área de tejido epileptógeno. Dentro de estas malformaciones vasculares, el angioma cavernoso es importante porque es altamente epileptogénico, ¿sí? Se ha visto que hasta en el 70% de estos pacientes pueden presentar crisis convulsivas. Cuando estaba yo en la residencia nos tocó un paciente joven, así de alrededor pues, de unos 30 años, con un angioma cavernoso a nivel del tallo cerebral, ¿sí? Y pues esos son de los más difíciles de resecar, a pesar de que se resecan, en el tallo cerebral es muy difícil de quitar todo, se queda algún resto y vuelven a crecer, y son pacientes que a veces requieren múltiples cirugías y las manifestaciones son las convulsiones. Esos son pacientes que duran bien un tiempo después de que se operan. Si vuelven a convulsionar, nos está diciendo que ya volvió a crecer otra vez el angioma cavernoso, ¿sí? Entonces, los angiomas cavernosos son de los que provocan muchas veces crisis epiléptica. El angioma venoso también se puede manifestar con convulsiones. Por supuesto, el traumatismo craneoencefálico, que lo vemos muy frecuente, alrededor del 5%, constituye alrededor del 5% de las causas de epilepsia. Las convulsiones pueden ser tempranas, durante la primera semana, cerca del 5% que presentan convulsiones tardías, que se pueden presentar hasta varios años después, ¿sí? La mitad en el primer año, el 80% en los primeros 2 años, y muchas veces los pacientes presentan crisis pues ya permanentes. Bueno, ahí tenemos ejemplos, bueno, algunos, el ejemplo de un hematoma. ¿Qué hematoma es? Bueno, ya arriba se ve más un subdural, ¿sí? Subdural. También la cirugía puede ser causa de, no toda la cirugía también, pues manejamos la corteza, ¿sí? Entonces también puede ser causa, ¿sí? Hasta entre el 3 y el 17% de los pacientes que operamos pueden tener convulsiones. Muchas veces dejamos al paciente, generalmente cuando operamos hematomas subdurales, habitualmente dejamos un mes con medicamentos antiepilépticos. Ya si no presentan convulsiones, les retiramos el medicamento. Pero si operamos un meningioma, por ejemplo, habitualmente es supratentorial, hay pacientes que pueden requerir hasta un año completo de medicamentos como profilaxis, porque tienen alto riesgo de presentar alguna crisis convulsiva. La esclerosis del hipocampo, pues ya
la mencionamos, que es de las que tiene mejor pronóstico con la cirugía. Alrededor del 80% pueden tener ya estar libres de crisis al año de la cirugía. Hay otras causas más raras, como los síndromes neurocutáneos, que una de ellas es la esclerosis tuberosa, las enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, que se presenta en gente joven hasta 5% de los casos, algunas causas por algunos tóxicos como el alcohol, las drogas, ¿sí? Y habitualmente pues digamos, de las causas principales, ¿verdad?, de la epilepsia secundaria. No sé si tengan alguna pregunta o algo, si hay alguna aclaración o comentario. Adelante. ¿Allí en línea tienen alguna? Sí, doctor. ¿Sí? Focal y parcial es sinónimo, ¿verdad? Sí, son sinónimos. Ok, doctor, gracias. Nada. Bueno, si no hay ninguna duda, pues sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Propio, nos vemos el viernes.